buenos días, mi nombre es Génesis Amena Escul Cardoso, soy estudiante de Derecho de la sesión T1 con la profesora Yoli Parra de la materia Oratoria Jurídica. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de lo que es el discurso y sus propiedades, sus tipos, sus características, sus partes, en las disciplinas que estudian el discurso, funciones del discurso y sus ejemplos. Como primer punto, ¿qué es el discurso? Es una forma de comunicación que tiene el emisor para transmitir un mensaje al receptor por medio de códigos. El código es el lenguaje, que son los canales con que se lleva la información. Puede ser lenguaje oral o escrito. Como segundo punto tenemos los tipos de discurso que pueden ser directos e indirectos. En el caso del directo, es la oración que se expresa y se reproduce de manera textual las palabras del individuo, como por ejemplo, quiero jugar en el río. El discurso, en el caso del discurso indirecto, es la oración que se reproduce o se expresa de manera indirecta, con las palabras del individuo, adaptándoles los pronombres personales, las referencias temporales, los tiempos verbales. Como tercer punto hablaremos de las características del discurso. Una de las características es que debe ser preciso. ¿Qué quiere decir con preciso? Que por ejemplo, si estamos hablando de lo que es el tema del discurso, tenemos que indagar acerca de todo lo que es el discurso, pero no salirse del tema. Como segunda característica, verificable. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos tener las pruebas y bases fundamentales para lo que para decirle al público o la audiencia de lo que estamos hablando sea certero, sea verificable, sea legal. Tercera característica, que debe ser especializado. Cuarta característica, debe ser original. Trata de todo el tema que vamos a hablar en un discurso donde haya audiencia, debe ser creativo, original, único. Como cuarta característica tenemos que debe ser estructural. O sea, cuando vamos a hacer un discurso debemos también saber ordenar cada cosa que vayamos a decir para poder que las personas nos puedan entender de una forma más fácil. Como quinta característica tenemos que debe ser multicontenido. ¿Qué quiere decir? Que debe tener bastante información. Como sexta característica, que debe ser multiplataforma, que lo podemos dar a conocer oralmente o por escrito. Como cuarto punto tenemos lo que son las características del discurso. Los lineamientos y las reglas que voy a hablar a continuación son reglas que se vienen llevando a cabo desde antes de Cristo por un autor desconocido. Una de ellas es, la primera de las características se llama exordio. Exordio es la manera que tiene el emisor o el autor de un discurso para poder buscar la atención de la audiencia. La segunda es narratio. Es la manera como el emisor o el autor de un discurso busca un tema en específico donde él tenga que estudiarlo y saber todo tipo de cosas sobre todo tipo de fuentes consultadas para poder él aclarar dudas. El tercero es divicio. El divicio se da cuando el autor de un tema tiene que tener pruebas de lo que él está hablando, bases fundamentales. El tercero, el conformatio. Esta es la forma donde el autor aclara dudas y afirma y da pie de que todo su contenido que él está exponiendo es certero, es válido. Y como última tenemos lo que las últimas es refutatio, que el orador presenta a la audiencia pruebas, conocimientos, bases, según quién autor, según quién está hablando, a dónde ha funcionado lo que él está hablando. Y como último, las conclusiones que él le da de determinado tema. Además de estas clasificaciones que hablamos anteriormente, de las
las clasificaciones y las características del discurso, tenemos lo que es la introducción, el contenido y el desenlace. Eso es lo que se utiliza actualmente, pero en base a los lineamientos que dije anteriormente. Como quinto punto tenemos lo que es la disciplina en el discurso, las disciplinas que estudian el discurso. Una de las disciplinas más importantes que estudia el discurso es la lingüística, que es la manera que nosotros nos podemos expresar con los demás seres humanos y poder expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. La segunda disciplina es la filosofía, ya que para la filosofía el discurso es la manera de poder hacer ver a las demás personas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, defender cada cosa que nosotros consideremos que está bien. También tengo los tipos y las propiedades del discurso. Una de estas propiedades son que tenemos el discurso descriptivo, que es el que intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir valoración personal. Tenemos el narrativo, el discurso narrativo, que ese se refiere a hechos que se expresan en un contexto, tiempo y espacio. Tenemos el discurso también expositivo, que es el que nosotros damos a conocer mediante las exposiciones oralmente, los discursos. Según el área, tenemos los discursos políticos, que estos son los que dan los señores candidatos o los señores presidentes o los gobiernos, los estados, para hacerle ver a la gente las propuestas, las formas como ellos gobiernan, van a gobernar, o la forma como ellos van a plantear las cosas en el país. Y el discurso religioso, que se da en diferentes tipos de religiones, pueden ser en la cristiana, que la que vemos aquí en nuestro país, cristiana o católica, un ejemplo. En este tipo de religiones nos dan a conocer ideales por medio de discursos, y cada persona mediante su fe hace uso y creencia de estos discursos. Tenemos el discurso empresarial, ese es que se utiliza en las empresas para poder dar conocimiento y dar pautas de lo que se tiene que manejar en una empresa. Eso lo dan, digamos, los ejecutivos. En el caso también del discurso artístico, es el que se da mediante manifestaciones artísticas al momento que, por lo menos en las casas de la cultura, en sitios donde nosotros expresan lo que es el arte. El discurso académico, se da más que todo en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Nos las pueden dar nuestros profesores a nosotros por medio de clases, por medio de videos. Nosotros mismos hacemos uso del discurso cuando estamos realizando una exposición. También tenemos lo que son las funciones del discurso. El discurso tiene unas funciones importantes. Una de las funciones es expresiva. Sirve para poder nosotros expresar lo que sentimos adentro de nosotros, lo que nosotros pensamos, nuestros ideales. La apelativa. Aquí es donde nosotros vamos a manifestar que lo que nosotros estamos pensando o diciendo al público, a la audiencia, a las personas, es certero. Tenemos nuestra investigación, nuestro conocimiento que hemos realizado en libros, en el área del internet. Ahí es donde nosotros apelamos de que nuestra manera de pensar es positiva. La poética, el discurso poético, se da de forma cuando nosotros vemos los poemas, nosotros observamos todo ese tipo de oraciones lindas que se pueden dedicar de amor hacia la madre, hasta la familia, los hijos. El discurso informático, se da cuando, por ejemplo, en los noticieros, son discursos que dan para dar una información. O por ejemplo en las clases, muchachos, mañana se necesita traer para mañana hojas de papel bond o lapicero. Son discursos que se dan para una información, para dar una información. Un ejemplo, discursos de entretenimiento. Esto lo podemos conseguir mucho en la televisión, cuando por ejemplo vemos programas de televisión que nos dan entretenimiento y diversión. Un ejemplo del discurso podría ser cuando nosotros, como dije anteriormente, cuando nosotros vamos a la iglesia, nos ponemos en contacto con Dios,
siempre habrá un padre o un sacerdote o un pastor que nos estén explicando muchas cosas acerca de la religión. En el discurso político también podemos, cuando escuchamos a las cadenas presidenciales, a los discursos que se dan de los gobernadores, de los alcaldes. En conclusión, yo puedo decir de todo este tema que el discurso es una manera de comunicarse del ser humano, y es una manera muy importante, ya que nosotros como seres humanos pensantes, racionales, y como seres humanos que para nosotros es tan importante vivir en sociedad, dar a expresar nuestros pensamientos, dar a pensar nuestra ideología hacia las demás personas, para poder a veces edificar, construir grandes planes de vida, políticas, grandes cosas para los países, para los estados. Esto es muy importante. Saber realizar un discurso, saber cómo llegar a la persona para que las personas puedan entender con mayor facilidad lo que estamos interpretando. Cuando alguien, y en un discurso, cuando usted, por ejemplo, un discurso político, que usted quiera dar una argumentación de un plan que usted tenga para Venezuela, y venga alguien y le diga, no, es que esto no está bien por esto y esto, usted tenga las pruebas, la certificación, digamos, todo por escrito de lo que usted está diciendo, se puede, y lo que usted está diciendo es certero, y si es posible. Muchas gracias por tu atención, espero que esta exposición sea de su agrado.